Buenas noches, amigos, hermanos, conocidos, que el Eterno les bendiga en esta noche. Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Quiero dar gracias, ¿verdad?, a todos los que me apoyaron al suscribirse a este canal, ¿verdad? Lamentablemente todavía la plataforma no me deja transmitir en vivo, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Pero lo he intentado varias veces y aún no he podido. Pero lo bueno que pues puedo hacer estos videos de esta manera y luego los subo a la plataforma, ¿verdad? Aquí lo importante es pues hablar de la escritura, ¿verdad? No tanto o sea, ganar publicidad, ¿verdad? O no sé, o ganar seguidores. No, el propósito no es ese, ¿verdad? Simplemente el propósito es honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Que su nombre sea exaltado y sea glorificado, ¿verdad? El propósito es compartir la palabra, ¿verdad? Pero la palabra como es realmente, ¿verdad? Sin que sea tergiversada, sin que sean interpretaciones privadas o interpretación mía, que yo piense así o que yo piense de esta manera. No, es como la palabra es escrita, ¿verdad? La palabra, sabemos que la palabra se interpreta sola y no hay mayor interpretación o más clara interpretación que la misma interpretación de nuestro Señor, ¿verdad? Porque cuando la interpretación es humana, es ahí donde está el problema, ¿verdad? Porque interpretamos la escritura como nosotros pensamos, como la entendemos, y ahí es donde surge el problema, ¿verdad? Y es el problema que ha surgido en todo el trayecto de la historia de lo que viene siendo la iglesia, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, pues como les decía, ¿verdad? Estoy grabando, o sea, voy a grabar un video, no es en vivo, ¿verdad? No pude hacerlo, pero lo voy a grabar por medio del teléfono, ¿verdad? Que me va a dar aproximadamente como media hora. Entonces le comento, ¿verdad?, que el tema que voy a hablar a lo mejor lo voy a hacer en 2 videos o 3 videos, ¿verdad? Entonces cada 20 minutos voy a pausar para seguir, darle la secuencia a la segunda parte y tercera parte. Solamente así es como puedo hacerlo. Ok, entonces, pues antes de comenzar, ¿verdad? Quiero tocar un tema acerca de cuál es nuestra identidad en el Señor o en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Yo creo que es necesario nosotros, aquellos que profesamos una fe, yo creo que es necesario saber cuál es nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Porque por lo mismo de que la mayoría de los creyentes, los que profesan ser cristianos, no conocen cuál es su identidad según la Escritura. Es por eso que la palabra ha sido muy tergiversada, ¿verdad? Muy mal interpretada. Entonces yo creo que para que nosotros podamos entender la Escritura o compartir la Escritura, primeramente tenemos que saber cuál es nuestra identidad, ¿verdad? Dentro de lo que viene siendo el propósito de Dios, ¿sí? Entonces he estado analizando esto, ¿verdad?, por varios días acerca de lo que viene siendo la iglesia, acerca de si tenemos que congregarnos en una iglesia o qué es la iglesia o quién forma la iglesia. Eh, es un tema muy extenso y un tema puede ser, vamos, de controversia, ¿verdad? Pero el punto, hermano, no es eso, no queremos causar una controversia, ni mucho menos hacer que usted crea lo que uno cree, y mucho menos, amada persona, hacerlo a usted u orillarlo a que usted se deje de congregar en una iglesia, ¿verdad? Si usted se está congregando en una iglesia o si le gusta congregarse en una iglesia, pues es muy su, ¿cómo se podrá decir? Es muy su decisión, ¿verdad? Esto es personal, ¿verdad? Pero por eso quiero tocar este tema, ¿verdad? Porque desafortunadamente, hermano, persona que me escuchas o que vas a ver este video, desafortunadamente hoy en día, dentro del Evangelio, dentro de lo que se viene conociendo como los hermanos o los cristianos, se ha cometido un error grande, ¿verdad? Un error grande en relación a acerca de la congregación, de congregarnos, ¿sí? Con esto, hermano, no quiero decir que la Biblia dice que no nos tenemos que congregar. Simplemente vamos a ver por qué nos tenemos que congregar, dónde nos tenemos que congregar,
con quién nos tenemos que congregar y si realmente hoy en día es, es ¿cómo se puede decir? Es correcto congregarnos, ¿verdad? Entonces, todo esto que yo le voy a hablar, se lo voy a hablar con la escritura, ¿verdad? Con la escritura en la mano. No son opiniones mías, no son pensamientos míos, no es algo mío, es como la escritura lo muestra, ¿sí? Le decía que en el trayecto, en el paso de la historia, lo que viene siendo la palabra de Dios o el evangelio, el cristianismo, han sucedido muchas cosas, ¿verdad? El propósito real o verdadero se ha desviado mucho a causa de que la escritura ha sido cambiada, ha sido tergiversada o ha sido modificada, ¿verdad? Ese es el problema, de ahí surgen muchos, se abre un abanico de muchos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le comparto esto, hermano? Porque desafortunadamente, como le decía hace un momentito, dentro del cristianismo se ha tenido la idea aún de los predicadores, ¿verdad? Y con esto, hermano, no quiero decirle que estoy mordiendo la mano del que me dio de comer, ni mucho menos juzgar a los hermanos, juzgar a los siervos, a los pastores que estén al frente de una iglesia o de la cual nosotros hayamos salido, ¿verdad? No con esto quiero que usted piense que yo los estoy juzgando, que los estoy criticando o que soy un malagradecido. No, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de aquellos hombres que están al frente de un ministerio como un centro de rehabilitación o una iglesia. Damos gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Pero también oramos por ellos porque pues ellos lo que nos han enseñado, ellos lo han aprendido, ¿verdad?, de sus consiervos o de sus maestros, pero desafortunadamente, hermano, la raíz, hermano, de la escritura tergiversada o sea, específicamente en este tiempo, o sea, ya viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Desde el antiguo pacto ya viene todo este problema de cambiar la escritura. Y pues así, hermano, o sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados han aprendido el error, ¿verdad? Sabemos que por parte de Hasatán, ¿verdad? Es por parte de él y no por parte del hombre voluntariamente, sino que el diablo pues ha usado a personas, ¿verdad? O ha metido el error o el engaño dentro de personas sinceras, ¿verdad?, que nos han querido mostrar o enseñar el evangelio y así lo han hecho, ¿verdad? No con maldad o por maldad, sino que pues erróneamente, ¿verdad? Pero en este tiempo, hermano, compañero, amigo, amada persona, ¿verdad?, tú que vas a ver este video, en este tiempo Dios ha estado levantando personas que les ha estado abriendo más su entendimiento, el panorama o la perspectiva que tenían acerca de las escrituras se los ha estado ampliando, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque yo soy una persona de esas, ¿verdad? Dios ha estado abriendo un poco más mi entendimiento y con esto no me quiero jactar de que tengo todo el conocimiento o de que me la sé de todas. ¿Por qué, hermano? Porque no es sabiduría humana, ¿verdad? Todo esto proviene de lo alto, proviene del eterno. El discernimiento, la interpretación proviene de Dios, ¿sí? O sea, y por eso, hermano, nos atrevemos a hablar, ¿sí? Nos atrevemos a hablar, ¿por qué, hermano? Porque así lo manda Dios, ¿verdad? Que hablemos la verdad, que prediquemos la verdad, ¿verdad? Porque a final de cuentas, nosotros somos los que vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, hablando acerca de cuál es nuestra identidad, mire, perdón, me olvidaba, acerca de congregarnos. Hoy en día, hermano, los pastores o los maestros o cualquier persona creyente, ¿verdad?, nos dice que se nos ha enseñado que nos tenemos que congregar, ¿sí? Pero, hermano, desafortunadamente, hoy en la historia a los cristianos se les ha metido el temor, ¿verdad?, de que tienen que congregarse porque si no se congregan, pues les va a ir mal, ¿verdad? Que si no se congregan, el día que venga el Señor por su iglesia y si ellos no están en la congregación, aquí se van a quedar, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, hermano, que se ha introducido a la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero lo han manipulado, o sea, se ha manipulado la escritura, ¿verdad? En decir que si no nos congregamos nos va a ir mal, ¿verdad? Pero, hermano, francamente, según la escritura, hermano, o sea, no, eso no es bíblico, de que si no nos congregamos nos va a ir mal, eso no es bíblico y así no nos lo hace ver el Eterno, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros podemos buscar a Dios no precisamente dentro de una iglesia, podemos buscar a Dios y lo podemos hallar en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿verdad? En lo oculto, en la intimidad, en nuestra familia. No precisamente nos hace falta ir a una iglesia para poder encontrar a nuestro Señor, ¿sí? Entonces,
Yo lo que le voy a dar, hermano, es conforme a la Escritura, ¿verdad? A través de los años, hermano, desde el concilio de Nicea en el año 300 y algo, ¿verdad? Cuando Constantino, hermano, empezó con todo esto de la doctrina, él fue el que vino cambiando todo lo que viene dentro de la historia cristiana evangélica, ¿sí? Y es bíblico, hermano, porque en el libro de Ezequiel, si no me recuerdo, habla acerca hablando de Satanás, que en los tiempos postreros en estos tiempos, él iba a cambiar la escritura, iba a cambiar los tiempos, iba a cambiar todo, ¿sí? Entonces, son profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, cuando entra el concilio de Nicea, pues viene todo el problema, el cambio del día del Señor, que lo cambiaron por el domingo, que es el día del Señor, el día de reposo es el día sábado, el Shabbat, que significa descanso o reposo, fue cambiado a domingo. Entonces, muchas cosas fueron cambiadas, ¿sí? En el hebreo, el nuevo pacto, la mayoría del nuevo pacto, o como usted lo conoce, el Nuevo Testamento, es en el idioma griego, viene escrito en el griego, se escribió en el griego. Entonces, pero lo que viene siendo, empezando en la escritura, lo podríamos decir de esta manera, en el original, es en el hebreo, ¿sí? Pero cuando ya empieza la escritura vamos, a llegar a otros lugares, a otros sitios, a otras comunidades, a otros países, a otros tiempos. Entonces, pues es conforme al idioma, conforme a la lengua, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento pues fue escrito en el griego. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Que los mismos griegos, la palabra original que viene siendo en el hebreo, la empiezan a transliterar, la empiezan ¿cómo se dice? A tergiversar, o sea, una transliteración, o sea, empiezan a cambiar, es algo similar de una palabra hebrea a una palabra griega y luego a latín, son palabras, la misma palabra, pero la empiezan como que a transliterar, o sea, por el lado de la fonética, en el hebreo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Yahshua, que es el nombre original en el hebreo, Yahshua, ¿sí? Entonces, al momento que entra la escritura o entra el propósito o vamos, el evangelio llega a Grecia, entonces empieza a cambiar la palabra Yahshua, ¿sí? Entonces se empieza a transliterar. En nuestros tiempos es conocido como Jesús, ¿sí? Si usted hace una comparación, Yahshua y Jesús, o Yeshua, como viene también traducido Yeshua, o Jesús, si usted hace una comparación, viene siendo casi lo mismo. O sea, se llama una transliteración, así que no viene siendo el nombre original de nuestro Salvador Jesús. Es Yahshua, es el Mesías, es nuestro Salvador, no es Jesús, no es lo correcto, es una transliteración para hacernos la más fácil, sí, pero en base a eso es como vienen los errores, ¿sale? Es como vienen las equivocaciones. Entonces, todo esto, hermano, yo creo que es importante que lo conozcamos o que lo sepamos, o aquellos que tienen deseos de conocer a Dios. Si tienen deseos de conocer a Dios, pues que lo conozcan tal y cual es, ¿verdad? Que no entren vamos, se podrá decir, o sea, que no entren a un lugar o a un grupo donde se les enseñe o se les presente el Mesías o el propósito de una manera equivocada, sino que lleguen a un grupo de personas o con alguien donde lo que les vayan a enseñar acerca del Mesías, que sea una doctrina puras, sanas, sin adulterar, o sea, que conozcan a Dios tal y cual es, ¿sí? O sea, porque a veces como personas salimos de Guatemala y queremos cambiar y entramos a Guatepeor. Entonces, el punto es de que este canal, hermano, que yo quise editar y estos videos que yo estoy subiendo a YouTube es para eso, hermano. Para aquellos que quieren acercarse a Dios, para aquellos que quieren conocer a Dios, que le conozcan tal y cual es, tal y quien es, y que vean cuál es el propósito de cada persona o de cada individuo en el Señor, o en Dios, o en Yahshua. Es el propósito, amado hermano y amada persona. Entonces, tenemos que conocer cuál es nuestra identidad en el Señor. Hay una porción, hermano, que habla acerca de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12,
Le voy a dar lectura. Génesis capítulo 12, hablando acerca de Abraham. Déjenme, le busco la cita. Habla acerca de que Dios llama a Abraham. Antes de comenzar con a darle lectura, hermano, le voy a explicar quién es Abraham. ¿Quién fue Abraham? La versión o la Biblia que tenemos hoy en día, hablando de la Reina Valera, para los que ya lo conocen, para los que ya la conocen y para los que no, pues son Biblias que como les conocen más, son Biblias cristianas, pero pues que viene siendo lo mismo que las Biblias católicas, solamente que las Biblias católicas traen algunos libros que los cristianos no aceptaron, los tomaron como apócrifos, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema, ¿sale? Entonces, déjeme decirle quién era Abraham. Abraham era un hombre que Dios llamó, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, ¿sí? Pero la Biblia que tenemos nosotros no nos muestra así en sí o completamente su biografía. Cuando yo empecé a leer esta escritura, yo decía, dice la escritura así, dice en el versículo capítulo 12, dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Lo dice, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Sí? Bueno, yo cuando leía esta escritura, yo me quedaba nada más con este texto, con este contexto. Yo decía, pues ya Dios llamó a Abraham. Mi duda era de por qué Dios había llamado a Abraham, ¿verdad? La Biblia que tenemos nosotros, lo que es la Reina Valera, no nos da una explicación, ni nos da su biografía. Pero déjame decirte, amado hermano, tú que vas a ver este video, si no conocías por qué Dios llamó a Abraham, te lo voy a decir por qué. Aquellas personas que no son creyentes, que no son cristianos, ¿verdad? Les voy a decir quién era Abraham. Abraham, desde su juventud, él luchó contra la idolatría. Abraham era de Ur de los Caldeos, era una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Su padre servía también a los ídolos, pero su padre, tanto su padre como Abraham desde su juventud sabía quién era Yahweh, sabía quién era su Señor, sabía quién era. Él había escuchado de una u otra manera, la Biblia no nos lo dice, pero él había escuchado, ¿verdad?, que había un Dios que había creado todas las cosas, ¿verdad?, que había un Señor que era Señor de señores y Rey de reyes, ¿sí? Y sabía que era el que había dado la vida, el que había creado la tierra y el que por quien las cosas existieron o subsistieron, ¿sí? Pero desde su juventud, él empezó a luchar con la idolatría. Su padre, pues él seguía a los ídolos, pero por temor, ¿verdad? Dice por ahí que Abraham le dijo a su padre una ocasión, le dijo, Padre mío, ¿qué beneficio te traen estos dioses a los cuales tú adoras? Tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, tienen ojos, no ven. O sea, ¿qué beneficio te traen? Le decía Abraham a su padre, adora al Dios que está en el cielo, ¿verdad?, al Dios verdadero, al único Dios. Entonces, dice que su padre le decía, lo callaba, le decía, cállate Abraham, cállate hijo mío, porque si te escucha el pueblo, te matarán y me matarán también a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Decía el padre, ¿qué puedo yo hacer si por causa de Dios, ¿verdad?, de Yahweh, pues nos pueden matar? Entonces, Abraham desde pequeño empezó a luchar contra eso, pero él sabía que había un Dios. Entonces, Dios, hermano, miró su caminar desde joven y Dios se agradó de eso. Por eso Dios miró en Abraham que podía hacer algo grande con él. Por eso le hace el llamado y lo saca de Ur de los Caldeos, lo saca de su tierra y de su parentela, porque sabía que su parentela eran idólatras, sabía que su nación era idólatra. Entonces por eso lo sacó de Ur de los Caldeos y lo lleva a un lugar, le promete que lo va a introducir a una tierra que le promete, una tierra santa, una tierra donde fluiría la leche, donde fluiría el alimento, donde sería padre de naciones, ¿verdad? Sobre todo porque él vio el corazón de Abraham, que era delante de Dios, aunque no era un seguidor, así lo vamos a poner, él temía a Dios. Él sabía quién era Dios, entonces de eso se agradó Dios de él y por eso lo sacó. Sabía que por la sinceridad que había en su corazón y por el temor que había hacia Dios, sabía que podía ser un instrumento útil en las manos de Dios.
¿verdad? Hay una escritura que dice que si entresacas lo precioso de lo vil, dice Dios, serás como mi boca, ¿verdad? Entonces fue lo que Dios vio en Abraham, ¿sí? Y le repito, hermano, la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera, no nos dice esto. ¿Esto de dónde lo saqué yo? ¿De dónde lo saco yo? De los libros que dicen que son apócrifos, ¿sí? Y que no quitaron, que ¿quién los quitó? Los quitaron los judíos, la casa de Judá, ¿sí? ¿Y dónde terminaron? En la Biblia católica, ¿sí? Pero hermano, esa es la historia, esta es la biografía de Abraham. Abraham desde joven, él tuvo temor de Dios y por eso Dios lo llamó. Entonces, Dios lo saca de su tierra, de su parentela, con un propósito y para un propósito, ¿sale? Entonces, fíjese bien, hermano. Ahora, estamos hablando del antiguo pacto, hace más de 2000 años, de un hombre que vivió hace más de 2000 años, hermano. Muchos años atrás, antes de que viniera nuestro Salvador. Pero Dios ya estaba trabajando en este hombre y con un propósito, hermano. Pero fíjese bien, ahora vamos a hablar en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Y el Dios de antes es el Dios de ahora, es el mismo. El Dios de antes, el de hoy, es el mismo, no cambia, no hay sombra de variación, ¿sale? Entonces, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento como usted lo conoce, en la primera carta del apóstol Pedro, ya hablamos de un hombre que vivió hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de en la actualidad, ¿sí? Vamos a ponernos nosotros como ejemplo, ¿verdad? No precisamente yo, los que seguimos ahora, los que somos mesiánicos, los que seguimos a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, ¿sí? Primera carta del apóstol Pedro, porque déjeme decirle, mi hermano, que es lo que somos nosotros somos mesiánicos. ¿Sabe por qué, hermano? Esto es para los hermanos, ¿verdad? No es para los que no son cristianos, vamos, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Pero esto es para los amados hermanos en Cristo, ¿verdad?